Bien, chicos, bienvenidos nuevamente. No sé qué ha pasado, un lapsus de corte, creo que de la señal. Más bien hemos podido recuperar. Que se vayan conectando, por favor, todos. Mientras me pueden copiar, ¿no? Sí, listo. Por favor, recuperando. Más o menos ha cortado la señal o no sé qué pasó. Bien, recibamos a todos los participantes que se están conectando. Y vamos a ver de poder recibirlos a todos. A ver. Bien, siguen ingresando. Sugestivo, pero queremos. Perfecto. Bien. A ver, siguen ingresando. Les he dado tiempo suficiente para tomar sus refresquitos. No sé qué ha pasado, pero el sistema de internet, sea la señal de internet, un rato ha volado. Por suerte no ha sido en las clases. Bien, entonces, a ver cuántos tenemos. 21, ya. Entonces les iba diciendo que en esta segunda sesión que la vamos a tener que acortar porque entiendo que después tienen clases, ¿no? ¿A qué hora empiezan sus clases? ¿20:20? 8:10, doctora. Ya, perfecto. Entonces nos apresuraremos. A ver, como introducción antes de ver, vamos a trabajar con un documental. La posesión como poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien, dijimos, ¿sí? Le da el privilegio a ese poseedor de usar y gozar un bien que no es suyo, por lo menos aún no es suyo, pero usa y disfruta de ese bien. Las acciones de defensa de la posesión, a diferencia de las acciones de defensa de la propiedad, van a tener como objetivo, ¿sí? Van a tener como objetivo defender la posesión, no la propiedad. En las acciones de defensa de la posesión no se va a dilucidar, como en las que acabamos de ver, no se va a ventilar, no se va a cuestionar quién es propietario y quién no lo es. Simple y llanamente se va a dilucidar quién es el poseedor. ¿Ya? No interesa si, en un ejemplo sano, muy rapidito hablemos, si de pronto el poseedor está 2, 3, 4 años en posesión de un bien, de pronto aparece el propietario, ¿no? Y dice, yo soy el propietario, aquí están mis papeles, y lógicamente el poseedor no tiene papeles. Si de manera arbitraria, si de manera directa, por mano propia, llamemos así, el propietario saca al poseedor de su bien a la fuerza, como ustedes quieran, ese poseedor tiene derecho a iniciar una acción de defensa de su posesión. Ya tiene derecho a iniciar una defensa ante el juez, ¿no? Ante la autoridad judicial, proceso en el cual debe demostrar que es el poseedor, nada más. Por eso las acciones de defensa de la posesión no van a dilucidar derecho propietario. El propietario va a poder presentar sus papeles ante el juez una vez que sea demandado por el poseedor. Al juez, se los digo así muy claramente, al juez no le va a interesar que sea el propietario. ¿Por qué? Porque las acciones de defensa de la posesión han sido generadas por el legislador para defender la posesión de los poseedores. Y existen la acción de retener la posesión, de recobrar la posesión, ¿no? Mira. Y la de daño temido por obra nueva o por obra perjudicial. Estas acciones son más conocidas en nuestro Código Civil, en nuestro léxico jurídico, como interdictos de defensa de la posesión.
pero son acciones de defensa. ¿Ya? Se las conoce como interdictos de defensas de la posesión. Primero veamos el documental, chicos. Por favor, mucha atención, ¿no? Para poder entender qué acciones un poseedor puede plantear para defender su posesión. Ojo, estamos hablando de una posesión de buena fe, estamos hablando de una posesión que ha cumplido con los 4 requisitos, pero que de pronto por alguna circunstancia el propietario o algún tercero o lo saca o amenaza sacarlos. Por eso, interdicto de cobrar o recuperar es cuando uno ha sido sacado. Interdicto de retener es cuando uno es perturbado, amenazado. Y el de daño nueva o daño temido por obra nueva o perjudicial es cuando hay peligro inminente de que mi vecino con su casa vetusta, con su casa viejita, se vaya a caer donde yo estoy viviendo. Pero más fuera de palabras, y por favor permítame compartir este documental que es muy interesante, ¿sí? Y nos va a clarificar de qué les estoy hablando para retroalimentar posteriormente conmigo. Voy a silenciar mi micrófono para dar paso al audio del documental, por favor. Vamos a hablar de las acciones de defensa a la propiedad y, lógicamente, la prescripción y la caducidad, pero absolutamente en relación a estas acciones de defensa. Bien, dicho eso, quiero partir por señalar que las acciones de defensa a la propiedad debemos tomar en cuenta que son instrumentos, que son mecanismos, que son herramientas, medios, etcétera, para poder prevenir e impedir y, en su caso, reparar una lesión al derecho propietario, ¿no? Todos, indudablemente, tenemos un derecho propietario que, indudablemente, la normativa legal, fundamentalmente en el campo del derecho civil, protege este derecho a la propiedad. Decíamos, cuando queramos prevenir, cuando queramos impedir un acto o finalmente cuando este acto se hubiese consumado y queremos reparar el mismo. Son acciones de defensa y tutela frente a ese riesgo que todo propietario corre, ¿verdad? Es decir, la intromisión de terceras personas que pretenden afectar indudablemente un legítimo derecho propietario. No se puede concebir ejercer el derecho propietario, ¿verdad?, si es que no existen medidas, no existen acciones que nos permitan defender, ¿verdad?, o tutelar frente a esas intromisiones. No solamente se trata de otorgar y reconocer un derecho propietario, sino también se trata de defender ese derecho propietario. La propiedad es ese derecho real, ¿verdad?, que une a una persona en relación a un determinado bien. La idea es que esta persona pueda ejercitar precisamente en todos los lineamientos y con todas las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico. Ese derecho propietario que lo entendemos como el usar, como el gozar y también, lógicamente, como el poder disponer, ¿verdad? El uso, el goce, el disfrute y la libre disposición, como nos dice el Código Civil. Y, lógicamente, todo esto en relación al tema de la posesión civil, que vamos a ir un poco analizando. La acción posesoria, para empezar, son precisamente esos medios con los que se protege la posesión. Decíamos, en contra de cualquier acto, intento de usurpación, de perturbación, etc. La idea es, ¿cuál es la finalidad de la acción posesoria? ¿Verdad? Indudablemente que cesen cualquier acto de perturbación frente a un derecho propietario. Si no tuviéramos este marco jurídico en el Código Civil, indudablemente no habría una garantía al derecho propietario. Decía hace un momento, no solo se trata de reconocer el derecho propietario, de otorgar el derecho propietario, sino fundamentalmente
también entonces se trata de defender. Y lógicamente las acciones posesorias, como conocemos todos, están fundamentalmente referidas dentro de lo que significan los procesos interdictos, ¿verdad? Y los procesos interdictos, indudablemente, se los tramita por la vía del proceso extraordinario. El Código Procesal Civil nos habla de los interdictos de retener la posesión y el interdicto de recuperar la posesión. ¿Alguna vez surge alguna pregunta y en alguna conferencia, en algún curso, me decían, ¿y qué pasa con el antiguo interdicto de adquirir la posesión? Porque en el Código de Procedimiento Civil abrogado habían 3 interdictos, ¿verdad? Obviamente, por eso decimos, el ex interdicto de adquirir la posesión hoy es un proceso monitorio y lógicamente este proceso monitorio se denomina como la entrega de bien. Por eso es que ya no existen 3 interdictos actualmente, sino solo 2, el de retener y el de recuperar. Y el de adquirir la posesión, indudablemente, ya no necesita ser un interdicto, porque si yo tengo el derecho propietario, yo tengo la posesión civil, ¿verdad? Y lo que me falta es la posesión física, natural, indudablemente yo puedo, acreditando mi derecho propietario, directamente por la vía de la estructura monitoria, acreditar mi derecho propietario al juez y pedir que en virtud de mi legítimo derecho propietario se me entregue aquello que es mío, ¿verdad? Obviamente no vayamos a confundir con lo que más adelante vamos a anotar una acción reivindicatoria, ¿verdad? Que tiene otro escenario, una acción reivindicatoria, ¿no? Entonces, las acciones reales, por otro lado, entendemos como un instrumento para precisamente obtener esa protección y salvaguardar ese derecho propietario. Las acciones reales tienen por objeto garantizar justamente un derecho real, es decir, garantizar ese ejercicio del derecho propietario que tiene el demandante, porque indudablemente este puede acudir ante el órgano jurisdiccional a efectos de buscar una tutela judicial. Y lógicamente ahí vamos a ver también las acciones reales, que las entendemos como acciones petitorias, ¿verdad? Aquello que podemos pretender, ¿no? Y lógicamente las vamos a hacer a partir de un proceso ordinario. Entonces, las acciones posesorias, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, son acciones de interdictos que lógicamente se tramitan por la vía del proceso extraordinario y las acciones reales se las tramitan por la vía del proceso ordinario. ¿Cuál es la diferencia entre la acción petitoria y posesoria? ¿Verdad? Esas relaciones y dependencias entre estas acciones. Las acciones posesorias, como decíamos hace un momento, versan única y exclusivamente sobre la posesión, ¿verdad? Tienen un trámite procesal, un procedimiento especializado, que también señalábamos es el proceso extraordinario. En cambio, las acciones petitorias no es un problema de posesión, ¿verdad? Lógicamente, en las acciones reales, en las acciones petitorias que decíamos hace un momento, lo que se discute es el derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar una acción posesoria enteramente un problema de posesión. En cambio, una acción real, vamos a discutir un presunto o un posible problema de un derecho propietario, que lógicamente, cuando vamos a discutir un derecho propietario, es mucho más amplio, más debatido, por lo que no tiene un procedimiento especializado. Y como todos conocemos, todo aquello que no tiene un procedimiento especializado va a ser tramitado por la vía del proceso ordinario. Ambas acciones indudablemente se relacionan de modo tal que, intentada la acción posesoria, puede posteriormente ser intentada, ¿verdad?, una acción reivindicatoria. La acción posesoria se refiere a esa posesión natural o corporal o jus possessionem, ¿verdad? En cambio, la acción real se refiere a la posesión civil o jus possidendi, es decir,
aquello que tiene que ver con el derecho propietario. En consecuencia, cuando hablamos de la posesión, indudablemente en su esencia, en su naturaleza propia, podríamos decir, aquello que tiene que ver simple y llanamente con un tema de posesión, obviamente ahí están esas acciones posesorias cuando yo tengo mi derecho propietario. Es decir, el solo hecho de tener un derecho propietario, ¿verdad?, debidamente registrado en derechos reales, por ejemplo, indudablemente ya tengo yo la posesión civil, el jus possidendi, ¿verdad? Lo que puede hacer que yo no lo tenga es la posesión natural, la posesión corporal, la posesión física, el jus possessionem, ¿verdad? Y lógicamente estos dos elementos de la posesión, la natural, tiene que ver enteramente con el acto físico de estar en posesión del bien, en cambio la acción real tiene que ver fundamentalmente con la posesión civil, es decir, con el derecho propietario. El código hace una clasificación de las acciones de defensa que estamos analizando hoy. Precisamente la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción de entrega de herencia o de entrega de bien, la acción de deslinde, la acción confesoria. A partir de estas que hoy muy rápidamente vamos a tocar, podemos indudablemente defender, decíamos, ese derecho propietario. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reivindicación, el Código Civil y la jurisprudencia nos dice indudablemente que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta, ¿verdad? Es importante, este artículo en algún momento ha traído confusiones y todavía en algún momento o en algunos lugares sigue trayendo confusiones, cuando el código dice el propietario que ha perdido la posesión, ¿verdad? Y pareciera entenderse como que fuera prerequisito para una acción de reivindicación el haber estado anteriormente en posesión física de un bien y que uno habría perdido esa posesión física del bien, ¿verdad? Y que ahora quiere recuperarla. Da a entender eso este artículo, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Indudablemente la ratio decidendi de la línea jurisprudencial que se ha desarrollado sobre el particular nos dice que obviamente la reivindicación es una acción real que tiene por objeto recuperar un bien sobre el que se tiene derecho propietario y que este bien puede estar en manos de terceras personas sin consentimiento del titular. Cuando decíamos, analicemos esa palabra que ha perdido posesión al tenor del 1453, decíamos también, da a entender que para reivindicar se tendría que haber estado en posesión física. No, no es necesario haber estado nunca en posesión física, en posesión natural, ¿verdad? De lo que se trata es reivindicar, ¿verdad?, el derecho propietario. Es decir, ¿qué cosa, qué posesión vamos a reivindicar? Nuestra posesión civil, ¿verdad? Porque desde el momento en que yo firmo una minuta de transferencia por la que yo adquiero un bien inmueble y luego perfecciono el derecho propietario y lo registro o lo inscribo en derechos reales, yo ya tengo la posesión civil, mi derecho propietario. Lo que me falta y lo que nunca he tenido de pronto es obviamente la posesión física, la posesión natural. Entonces, está en manos de una tercera persona y en virtud de mi derecho propietario, yo obviamente voy a recuperar esa posesión, ¿verdad? En consecuencia, es importante hablar que en una acción reivindicatoria no es necesario haber estado con anterioridad. Alguna vez y muy frecuentemente, hace tiempo atrás, por cierto, los jueces declaraban improbada una demanda reivindicatoria porque uno no había demostrado haber estado antes en posesión física y entendían que el reivindicar es cuando uno ha perdido la posesión. No, acá se trata, reiteramos, de la posesión civil. Yo nunca he estado en posesión, se trata de un lote de terreno,
Claro, no podía haber estado porque un lote de terreno baldío, vacío, nunca podía haber vivido, ¿verdad? No podía haber ejercitado y con consecuencia no podría reivindicar falso. Hay que diferenciar ese criterio. Entonces, esa es la diferencia entre la posesión civil, que tiene que ver el tema del derecho propietario, y la posesión natural o corporal o física, ¿verdad? Que indudablemente tiene que ver con esa posesión material, ¿no? Entonces, existe una visión equivocada y muchas veces, por eso decíamos, se confunde esta acción reivindicatoria como si fuera una acción posesoria. Por eso... A ver, chicos, hasta aquí. Hasta aquí creo que hay necesidad de hacer algunas precisiones para que no se confunda. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hay términos bastante técnicos en el documental, a eso me refiero. ¿O está clarísimo? ¿Nadie? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente, adelante. Después Naomi, que ha levantado la mano. Detentadores, ¿a quiénes se les dice detentadores? Que me he flashado. Ya, los detentadores son aquellas personas que están en posesión de un bien, pero bajo un título idóneo, bajo un contrato. Pueden ser inquilinos, anticresistas, cuidadores y cosas similares. Como están bajo un título idóneo, bajo un contrato que les da la calidad o de inquilinos o de anticresistas, mientras ese contrato esté vigente, no pueden alegar posesión, que son poseedores, sino simplemente detentadores. ¿Se puede transformar la detentación en posesión? Sí, una vez que ese título idóneo, ese contrato, deje de estar vigente. ¿Está bien? Y ahí vendría el tema del usucapión, digamos, para así hacer los propietarios. Exactamente. Ya. Es que una vez que Estaba pierden la calidad bien. de detentadores, una vez que se ha concluido el contrato de alquiler, de anticrético, de cuidador, y los dueños ya no han aparecido más, y este que fue en su momento detentador continúa en posesión del bien, pero ya no con un título idóneo, ya no con un contrato vigente, empieza a ejercer la posesión. Y si esa posesión dura el tiempo que la ley establece, bueno, la consecuencia con seguridad va a ser una usucapión, ¿ya? Naomi, adelante. Sí, Lice, tenía una duda. No sé, como ejemplo lo quiero poner ese último punto que tocó la persona que estaba hablando en el video, ¿Ya? de que si alguien no vive, si el propietario no vive en el terreno de baldío, ¿no? Él puede, pero si alguien ya se lo ha tomado ese terreno, ha construido su casa, digamos, pero el propietario viene y quiere volver a tener ese su terreno. Esa parte no lo entendí muy bien, Lice. Ya, No sé, perfecto. creo que estaba haciendo algo de reivindicación. Exactamente. Por eso he Eso. cortado ahí el documental, porque hay cierta terminología que se utiliza, ¿no? Por parte del expositor. A ver, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para la posesión? Corpus, animus, ¿cierto? Corpus, elemento material, cuerpo, tengo que estar ahí, y animus, la intención de hacerme dueño. Pero cuando uno es dueño, cuando uno ha adquirido el bien, ya sea por compra-venta, por sucesión hereditaria o lo que sea, es dueño, no es poseedor, tiene su documento, su registro en derechos reales. El expositor decía, en la propiedad, como tiene un título propietario, no exige en último caso la ley que el propietario sí o sí deba vivir en ese lote. Pero sí exige que acredite que es dueño con un título propietario. Ejemplo, decía el expositor, un lote. Yo me he comprado un lote.
he pagado el precio del lote, he hecho mis papeles, lo he registrado en derechos reales, magnífico, ¿cierto? Soy dueño. ¿Por qué? Porque tengo registrado mi derecho propietario en derechos reales. Soy propietario. Pero no puedo ejercer animus, es decir, no puedo estar ahí en cuerpo físicamente, porque es un lote baldío, ¿dónde viviría? Pero el lote es mío. Ya, a eso se refiere. No necesariamente, ahora dice la jurisprudencia, exige que el propietario sí o sí esté en el lote. Con que tenga el título propietario, se acredita que es el dueño. Pero eso no quiere decir que el dueño no le ponga atención, es decir, que haga limpieza, que lo haga amurallar, que le instale algunos servicios, ¿cierto? Y no lo deje baldío a la intemperie. Perfecto, es propietario. Como decía Naomi, si alguien se entró y el propietario no fue a ver, se descuidó, y ese alguien que se entró empieza a construir un cuartito, dos cuartitos, el vecindario va a pensar que, pucha, se lo ha debido comprar pacíficamente, públicamente. La negligencia del propietario se va a traducir en el descuido que tenga por 10 o más años. Pero si no se han cumplido los 10 años de posesión del que se entró, y el propietario aparece al año, a los 2 años, a los 3 años, puede plantear la acción reivindicatoria, que significa, quiero recuperar mi bien, o sea, yo soy el dueño o no puedo. Sí se puede, Lice, porque todavía no se ha hecho la usucapión. Muy bien, porque la usucapión es la excepción a la acción reivindicatoria. Pero, ¿qué pasaría si la negligencia, el descuido del propietario, alegando simple y llanamente, los papeles están a mi nombre, yo tengo mi registro, veré cuándo me ocupo de mi lote, deja pasar 10 o más años y alguien se ha entrado en esos 10 o más años, ha cumplido, va a plantear con seguridad una acción reivindicatoria. Pero ¿qué va a plantear el posesionario, el poseedor? ¿Qué acción va a plantear? ¿Qué demanda? La usucapión, Lice, porque ya ha pasado más de los 10 años y él ha hecho el cuidado debido al terreno. Exactamente. A eso se ha referido el expositor, ¿no? Es lógico pensar que si el lote es mío, no voy a vivir en un lote. No tengo el elemento corpus que no se exige en la propiedad. Sí se exige el elemento animus, ¿por qué? Porque tengo derecho propietario. Esa intencionalidad ya ha sido plasmada, está registrado en derechos reales. Pero también se le exige al propietario, como hemos visto, la diligencia de un buen padre de familia. Tiene que ocuparse de su bien, tiene que cuidarlo, amurallarlo, una limpieza, una acera, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en nuestro valle un lote baldío lleno de hierbas, arbustos, basural, ¿está cumpliendo una función social? No. Reclama el vecindario, reclama la OTB porque se ha convertido en un foco de basura, en un foco de malandrines, reclama. A eso se ha referido el expositor. ¿Listo? Bien, entiendo, chicos, que por esa falla de la señal hemos perdido casi 8 minutos, pero entiendo que tienen clases en 10 minutos más. Entonces, vamos a terminar acá esto, ¿sí? Me hubiera gustado que vean mucho más del documental, pero para explicar han captado esa pequeña confusión. Entonces, el día miércoles continuamos con las acciones de defensa de la posesión, una por una, aclarándoles también qué modificaciones nos ha traído este último Código Procesal Civil. Esto para que no quede dudas cuando hablemos, porque esto lo van a llevar en demandas, las demandas como tal, ordinaria, monitoria, como les decía, lo van a llevar en derecho procesal y forense. Pero si yo les toco ya ciertos temas y ciertos nombres en el avance de la materia, les explico un poco para que no quede incompleta la idea. ¿Ok? Entonces, les agradezco por su participación, por su asistencia y nos estamos viendo el miércoles en la clase normal. ¿Listo? Gracias, Lice. Listo. A ustedes las gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, chicos.